Aumentanos la fe. Tomando aisladamente la definición de fe que encontramos en Hebreos 11:1, muchos limitan la fe solamente a algo relacionado con los milagros o para recibir algo que se desea y que ahora no se tiene, esperar algo de Dios. Sin embargo, la fe es mucho más que sucesos sobrenaturales. La fe es mucho más que maravillas. La fe también tiene que ver, y mucho que ver, con la vida cotidiana, con la puesta en práctica de la palabra de Dios, no solo para las cosas materiales, la solución de problemas, sino para las cosas de la vida diaria. Y es que necesitamos fe para levantarnos cada día y tratar de vivir en obediencia a Dios. Esto a pesar de la oposición que encontramos tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. Y para conseguir esto, levantarse cada día y tratar de vivir en obediencia a Dios, el Señor está dispuesto a aumentarnos la fe. Esta petición de aumentanos la fe la encontramos en Lucas 17:5. Seguramente una de las oraciones más breves que encontramos en la Biblia. Aumentanos la fe. Pero ¿por qué los discípulos pidieron esto? No fue para hacer milagros, ni para liberar endemoniados, ni para ser prósperos, ni realizar señales, sino para algo muy práctico que puedes leer en Lucas 17, versículos 1 al 4. En resumen, para no hacer tropezar y para perdonar al ser lastimados. Y es que no estamos llamados a dictar sentencia a las personas por algo que hacen. Eso le corresponde a Dios. Pero sí estamos llamados a amarles. Porque cuánto daño causamos al juzgar pública y indebidamente a las personas, pero cuánto bien les hacemos al amarles. Tampoco estamos llamados a provocar a las personas a pecar. Dios no nos llamó a hacer tropiezo a los demás. Y para esto se necesita fe. Necesitamos fe para ser pacientes. Necesitamos fe para sufrir con amor las debilidades de los demás, como dice Efesios 4:2. Necesitamos fe para perdonar. Necesitamos fe para no guardar rencor. Proverbios 17:9 nos dice al respecto: quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor, pero quien insiste en ella, aleja al amigo. Así es que necesitamos fe para la vida diaria. Y podríamos preguntarnos, por ejemplo, hablando de esto, ¿cómo saber si ya hemos perdonado a una persona que nos ofendió? Bueno, cuando tratamos a la persona que nos lastimó como si no nos hubiera hecho ningún daño, cuando no hablamos mal de esa persona ni ante los demás ni ante Dios, entonces podemos saber que le hemos perdonado. Por lo tanto, necesito fe para ofender menos. Necesito fe para sentirme menos ofendido. Necesito fe para perdonar más rápido. Porque cuanto más ofendido me sienta, esto revela un orgullo pecaminoso. Cuanto más ofendido me sienta, más difícil será para mí perdonar a quien me ofendió. Entonces, mi mayor problema en realidad no es la ofensa, ni el grado de la ofensa, es más, ni quien me ofendió. Mi mayor problema es mi orgullo. Necesito más fe para vencer mi orgullo y mi vanidad. Pero, ¿qué tanta fe necesito para vencerlos? Jesús lo responde así,
a la petición de los discípulos. En Lucas 17:6 les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Por supuesto, Jesús no se está refiriendo en un sentido literal a esto, sino les está dando un ejemplo de lo que se requiere para hacer lo que ellos pidieron. Si su fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, dirían a este grande árbol que podía ser un problema, o como mencionaba, el orgullo, la vanidad. Dirían: desarráigate y sal, vete lejos. Y eso sucedería. Entonces Jesús les enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros que es suficiente una fe muy pequeña para llevar a la práctica la vida cristiana en algo tan básico como perdonar y olvidar las ofensas. Así es que más que la cantidad, lo importante en la fe es la calidad y la efectividad, porque debe estar en Cristo. Dios ha dado a cada uno la medida de la fe, y nuestra fe, del tamaño que sea, es suficiente para vencer las pruebas que estamos enfrentando. Porque Dios nos dice que Él no nos prueba más allá de lo que somos capaces de soportar. Esto significa que la prueba que estás enfrentando en este momento es menor que la fe que has desarrollado en Cristo. Y tal vez el día de mañana enfrentarás un problema más grande, significa que tu fe es más grande, porque Dios ha aumentado esa fe con el fin de que tú superes esa prueba, la que estás enfrentando hoy y la que enfrentarás el día de mañana. Por ello, la oración o petición de los discípulos: aumentanos la fe, es una petición que refleja humildad y dependencia en Dios. La fe se considera un regalo de Dios, y esta oración refleja el deseo de crecer en esa gracia. Aumentanos la fe. Es una oración que expresa la confianza en el poder de Dios y la humildad de reconocer que la fe no es algo que se logra con nuestras fuerzas, sino que la fe es un don de Dios. Por eso, cuando estés pasando por dificultades, recuerda este pasaje, y si crees que no puedes más, y si crees que no te alcanza tu fe, dile al Señor: auméntame la fe. Y por supuesto que Dios lo hará. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque reconocemos nuestra incapacidad humana, Señor, para enfrentar situaciones que a veces nos sobrepasan y sentimos que rebasan nuestra fe. Por eso te rogamos, Señor, hoy y siempre: aumentanos la fe. Entendemos que tú nos has dado esa capacidad para superar toda prueba y toda dificultad, pero hay veces, Señor, en las cuales creemos que no podemos. Y te pedimos: aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe para perdonar, para olvidar, para no guardar resentimiento y para confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.